Buenas tardes, esta es mi presentación oral de la materia del movimiento de ingeniería y procesos químicos, en la cual explicaré lo que aprendí en estas 5 semanas que tuvimos clases de la materia. Para empezar, la materia se divide en 4 módulos principales, los cuales fueron matemáticas, vectores y cinemática, dinámicas de una partícula y lenguaje de programación. El primer módulo del que voy a hablar es el de matemáticas, en el cual pude aprender lo siguiente. Recordé cómo calcular la pendiente a través de la fórmula. M es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. También aprendí a cómo obtener la recta tangente de una curva y posteriormente a obtener su ecuación. También en estas primeras clases de la materia aprendí a graficar límites y a calcularlos, el cual creo que es un conocimiento de vital importancia a futuro para mi carrera. También aprendí a interpretar una ecuación que representa un movimiento y a partir de él obtener la rapidez y trazar su gráfica. A su vez, también este módulo me ayudó a reforzar y practicar mis conocimientos respecto a derivadas, ya que muchos de los ejercicios las involucraban, destacando el uso de estas para encontrar la velocidad y aceleración de una ecuación que representa un movimiento. Este módulo me ayudó a mejorar la manera de interpretar lo que un problema me planteaba. También me ayudó a comprender de mejor manera qué es lo que se me preguntaba, ya que en muchos problemas me fallaba identificar qué es lo que se me preguntaba. Uno de los conocimientos que más destaco de este módulo es aprender el método de Gauss-Jordan, el cual nos ayuda a resolver sistemas de ecuaciones de tres incógnitas o más a través de transformar estos en forma de una matriz de identidad. Esto combinándolo con problemas que presenten una proporcionalidad, a los cuales le sacábamos ecuaciones. Me enseñó qué es un punto crítico dentro de una función, qué es y dónde se presenta un máximo o un mínimo dentro de una ecuación. Gracias a esto es que pude identificar periodos en donde una función crece o decrece y también encontrar su punto de inflexión. Finalmente, en las partes finales del módulo, y aunque durante las 5 semanas se llevó de la mano el módulo de lenguaje, programación y matemáticas, es en la última tarea donde más lo relacionamos, empezando por la modelación de curvas a través de ecuaciones paramétricas. Posteriormente a estas curvas que trazábamos, le agregamos su recta tangente y también un vector posición. Finalmente, combinamos el conocimiento de vectores y derivadas para obtener derivadas de una función vectorial, las cuales representaban la velocidad y aceleración para un valor específico del parámetro dado. Y de forma inversa, encontramos el vector posición de una partícula con una aceleración dada y una posición especificada, recalcando que este tema fue el que me dio la primera introducción a integrales, el cual es un tema completamente nuevo a mí, al igual que en lo de fue derivadas en su momento. Para nuestro segundo módulo, el cual fue de vectores y cinemática, empezamos repasando el tema de vectores, en el cual retomamos conceptos básicos de estos, como lo son operaciones de vectores, dando prioridad al producto cruz de estos. También vimos un poco de producto punto. Repasamos notación de vectores unitarios y magnitudes escalares para un vector, aplicando todos estos conocimientos a un ejercicio final del tema visto. El segundo tema que vimos en el módulo fue cinemática en una dimensión, el cual nos ayudó a modelar un movimiento en un eje, este pudiendo ser de forma vertical u horizontal, viendo en este tema una fórmula que nos ayudaría durante todo el resto del módulo 2 y del módulo 3, el cual era la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Esta fórmula era aplicable tanto para el eje X como para el eje Y. Y para el último tema de este segundo módulo fue cinemática en dos dimensiones, el cual, a diferencia de cinemática en una dimensión, este toma en cuenta el movimiento de un objeto tomando en cuenta el eje X y Y, a diferencia de una dimensión que solo tomaba en cuenta uno de estos. En este, destaco la importancia de saber interpretar los datos de forma correcta, ya que al tratar con más dimensiones se vuelve más compleja su tarea. Finalmente, me gustaría hablar de lo importante que fue la práctica en este módulo y la oportunidad al error que se nos dio. A su vez, me pareció una gran práctica para empezar a trazar un movimiento a partir de un planteamiento dado, ya que en este tipo de ejercicios yo no tenía práctica haciendo esto.
Y finalmente, el cómo resultó importante practicar para comprender estos temas. Para nuestro tercer módulo, el cual trató de dinámica de una partícula, vimos los temas de movimiento circular y fuerzas y movimiento. El primer tema, el cual fue de movimiento circular, fue uno en el que más cosas aprendí, dentro del módulo 2 y 3, empezando por los conceptos básicos de este, como lo es la frecuencia, la aceleración radial, la unidad en la que se mide, que son los hertz, la velocidad angular, y junto a todos estos conocimientos se unieron los conocimientos básicos de un círculo, como lo es el perímetro, el radio y los ángulos dentro de los círculos, juntando todos estos en un mismo tema. Para la evaluación de este primer tema, tuvimos un problema que combinó el movimiento en dos dimensiones con el movimiento circular. Y finalmente, el último tema de este módulo 3 fue el de fuerza y movimiento, en el cual vimos cómo interactuaban las fuerzas entre sí a través de diagramas de cuerpo libre, que fue la primera enseñanza que me dejó este tema, el cómo realizar un diagrama de cuerpo libre de forma correcta. También vimos cómo funcionaban las fuerzas entre sí, ya que explicaban cómo funcionaba la fuerza de fricción, la fuerza normal, etcétera. Personalmente, este tema fue mi tema favorito en toda la materia, ya que tenía una demostración bastante fácil y era bastante intuitiva, teniendo de la misma forma mi actividad favorita del módulo, siendo la última de este módulo 3. También me agradó bastante cómo se plantearon los problemas de este y cómo se podían realizar desde una perspectiva distinta a todo lo demás. Finalmente, el cuarto módulo de esta materia y el último fue el de lenguaje de programación, el cual fue muy de la mano con el bloque matemáticas. Pero específicamente en computación, primero repasamos los conceptos básicos de MATLAB, empezando a identificar el tipo de archivos en el que se puede trabajar dentro de este, el cómo declaramos variables, operaciones básicas como son suma y resta, multiplicación, potencias, etcétera, y también imprimir resultados, interpretar un texto para desarrollar un código que solucione lo planteado por este y diferentes formas de obtener los datos dentro de MATLAB. Posteriormente, vimos el tema de matrices, vimos cómo trabajar con las matrices, el cómo funcionan las operaciones en estas. También analizamos sus componentes, a identificar qué variables trabajar con ellas. Y también en un tema vimos cómo invocar datos desde un bloc de notas para que nos haga matrices en relación a los datos que tenemos en ese bloc de notas. Y finalmente, el último tema que vimos en lenguaje de programación fue el de los estatutos condicionales, el cual es if, elif y else. De lo último que me gustaría hablar de la materia es acerca de nuestro reto, el cual fue un reporte escrito. Esto claramente con un carácter científico. Lo primero que aprendí con este reto fue a conocer la aplicación de Zotero y las diferentes aplicaciones que es, siendo este, creo, uno de los conocimientos más importantes que me trajo la materia, ya que es una herramienta sumamente útil para trabajar en equipo. Y siendo esta aplicable hacia todas mis materias, siendo de carácter científico o no, ya que me permiten trabajar con mayor eficacia un reporte escrito con un equipo. Nuestro reto consistió en hacer una investigación en relación al efecto invernadero, en la cual tuvimos que realizar una diferente investigación por diferentes páginas para posteriormente citarlas. Aprendimos un poco acerca de las estructuras de los reportes escritos, aprendiendo a cómo hacer correctamente una introducción, un desarrollo y un desenlace. Gracias.